Hola, hola, ¿cómo están? Soy Drusila Torres Zúñiga, su profesora, y en esta ocasión voy a tomar la siguiente estrategia para hablarles de este libro que toca en el mes de marzo, que es Un cuarto propio de Virginia Woolf. La estrategia es que cada tercer día les voy a estar enviando un audio, pero ya no leyendo la obra, sino explicando algunos detalles, algunos conceptos que se van abordando a lo largo de la lectura, y esto es con el fin de quizá responder algunas dudas que ustedes tengan o motivarlos a que sigan avanzando en la lectura. En el caso de Virginia Woolf, como ya habíamos platicado, es una obra ensayística, es decir, que no es una historia, no es un cuento, es un texto donde la autora quiere demostrar una opinión, un planteamiento que ella hace desde el inicio, y entonces a lo largo de su ensayo, que no es un ensayo breve, es un ensayo extenso, pero interesante, va a recurrir a diversas estrategias narrativas, va a recurrir a diversas estrategias argumentativas para poder sostener su enfoque, su punto de vista sobre el tema de la escritura y las mujeres, que ese sería como el tema central de qué se necesita para ser escritora. Bueno, entonces vamos a hablar tantito de este texto que se llama Un cuarto propio de Virginia Woolf. Bueno, y primero decir que este texto, Un cuarto propio de Virginia Woolf, se escribió en 1929, o en ese año lo publicó, y bueno, es muy importante considerar esto porque había pasado la Primera Guerra Mundial, que ha sido o fue uno de los grandes momentos de transformación de la sociedad, y sobre todo de Europa. Entonces, pues Inglaterra, viéndose después de este suceso histórico, pues también había atravesado diversas transformaciones. Y bueno, se conjuga esto con que en los años 20, 30 y bueno, hasta la actualidad, las mujeres alrededor del mundo han tenido diversas luchas o diversas exigencias para que se hagan valer los derechos que han gozado los hombres, y que bueno, pues también las mujeres, al ser la mitad de la humanidad, pues se supone que también tendrían que gozar, además de que, bueno, también las mujeres son seres humanos y no tendría por qué haber una distinción entre los hombres y las mujeres. Pero bueno, entonces, en este aspecto, en los años 30, a finales de los años 20 y principios de los años 30, lo que ahora nos parece tan obvio, que es como que las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres, puesto que son del mismo ser humano, pues. Bueno, pues en los años 30 todavía parecía una locura esto, una exageración o una cosa que era como muy, eh, vamos a decirlo así, muy exagerada, ¿no? Como que no se pueden dar tantos derechos a las mujeres, no se vayan a descarriar. Entonces, bueno, en ese contexto estaba Virginia Woolf en 1929. Entonces, bueno, eso no quita que Virginia Woolf ya para 1929 era una escritora reconocida, y le piden que dé una conferencia en una universidad sobre las mujeres y la novela. Y por eso el ensayo comienza con esa frase, ¿no? Me pidieron que hablase sobre las mujeres y la novela. Y entonces ella se pone a reflexionar sobre este tema y dice, bueno, pero yo puedo hablar sobre las mujeres y la novela desde diversos puntos de vista. Puedo decir que puede ser que ustedes quieran que yo hable sobre las mujeres y cómo aparecen en las novelas, o las mujeres y las novelas que escriben, o quizá las mujeres y las novelas que escriben sobre ellas. Entonces dice ella, bueno, pues pensando en esto, no sabía yo a qué se estaban refiriendo cuando me pedían que hablara sobre las mujeres y la novela. Y entonces ella dice, bueno, pues como es un tema un poco amplio, me voy a enfocar en hablar de
el tema de escribir novelas, las mujeres que escriben novelas. Y inmediatamente nos dice su tesis, que ya les había comentado que la tesis es la postura principal que la autora quiere defender. Entonces, en este caso es, para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. Y eso, como ustedes verán, deja sin resolver el magno problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Entonces, bueno, con eso nos va a decir que en realidad ella no se va a dedicar en este ensayo a explicar qué son las mujeres o cuál es la verdadera naturaleza de la mujer, es decir, cuál es la esencia de la mujer, que ese siempre ha sido un tema que le interesa a mucha gente, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Y cuál es la esencia de mujer? ¿Qué significa ser mujer? Dice ella, eso no es mi tema, ni tampoco qué es la novela, ni cuál es la esencia de la novela. No quiero hablar de la verdadera naturaleza de la mujer, ni de la verdadera naturaleza de la novela. Quiero hablar de lo que necesita una mujer para escribir una novela. Entonces dice ella, una mujer necesita dinero y un cuarto propio. Y entonces a lo largo de este ensayo nos va a ir tratando de explicar a qué se refiere con eso, con que la mujer necesita un cuarto propio para escribir una novela. Y dice ella que, bueno, en su ensayo dice, en compensación trataré de mostrarles cómo he llegado a esta opinión sobre el dinero y el cuarto propio. Ajá. Y entonces, para empezar a explicar esto, ella recurre a una estrategia narrativa que ya la hemos nosotros revisado en la novela anterior, sobre todo en la del amante, que es la autoficción. Y entonces, si ustedes ya leyeron el primer capítulo de este texto de un cuarto propio, se van a dar cuenta de que la autora empieza a platicar sobre una ocasión en que visitó una universidad y caminó por los jardines de la universidad y le pasan diversas como aventuras o experiencias en esa caminata y hasta dice que iba con Mary Seton y etcétera. Pero toda esta historia, por decirlo así, toda esta narración que nos hace de cuando ella va caminando por la universidad y ve diversos elementos a lo largo de su recorrido, es una estrategia narrativa que es la autoficción, porque ella nos habla de que estuvo en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Pero en realidad es una mezcla de Oxford y Cambridge, que son dos universidades prestigiosas de Inglaterra o de Reino Unido. Y bueno, de hecho, en algún momento de su narración de esta parte del primer capítulo, dice esto, dice, no preciso decir que lo que voy a describir no tiene existencia. Oxbridge es una invención. Fareham también. Yo no es más que un símbolo cómodo para alguien que no existe realmente. Entonces, en realidad no nos está, digamos, mintiendo, sino que está, pues, estableciendo desde el inicio que nos va a contar una historia inventada, ¿no? Aunque ella va a aparecer, no es algo que realmente le pasó. Y en eso, pues, es lo que consiste la autoficción, en que te pones a ti misma, a ti mismo como personaje de unas situaciones que no son 100% reales. Y bueno, entonces, bueno, nos empieza a platicar de cómo estuvo caminando por esta universidad ficticia de Oxbridge, ajá, como Oxford y Cambridge, pero es Oxbridge. Y dice que ella estaba ahí caminando y de hecho en algún momento del texto dice, díganme Mary Benton, Mary Seton, Mary Carmichael, o sea, incluso hasta me puedo cambiar de nombre, ¿no? Esa es como la pues el mensaje que nos quiere dar, ¿no? Que no nos tomemos tan en serio lo que va a decir porque es una invención para llegar a un punto. También eso es importante. Lo que nos va a decir a continuación no es una historia como pues nada más por perder el tiempo o por pasar o por escribir tantas palabras, sino porque quiere exponer un punto. Es una estrategia del ensayo también intercalar una historia narrativa para formular una idea o para sostener un punto,
Por ejemplo, digo, cuando Jesucristo, que es como el principal exponente de la fábula para argumentar, cuando Jesús quería darle una enseñanza a sus discípulos, les contaba un cuento, como para dar un ejemplo de lo que quería demostrar, ¿no? Entonces aquí igual Virginia Woolf recurre a contar una historia para exponer un punto. Entonces vamos a ver cuál es la historia que ella cuenta. Entonces les decía que ella lo que quiere contar o lo que está contando es cómo va caminando por una universidad ficticia que es Oxbridge y nos dice que va caminando y que ve un río que va caminando por el pasto y que en el pasto pues se da cuenta de que en el pasto hay como un letrero que dice que solo puede caminar por ahí el profesorado y el magisterio. Entonces ella eh, va a ir mencionando cosas que ve en esta universidad, pero que si ustedes se ponen a analizar con más detalle, que es lo que voy a tratar de comentar aquí, esta situación en la que ella se encuentra caminando por la universidad es una situación que al final se muestra adversa a ella, ¿no? Como diciendo, usted no tendría por qué estar caminando por esta universidad. Y una de las primeras situaciones es esta, de que cuando ella está caminando, se da cuenta de que en el pasto, eh, pues como que no estaba permitido, no hay como un letrero, pero es como que la gente se le queda viendo raro y se da cuenta ella que en este pasto solo puede caminar el profesorado y el magisterio. ¿Y eso por qué lo dice? Porque ella nunca pudo llegar a ser profesora de una universidad, porque en la época en que nació Virginia Woolf estaba prohibido que las mujeres estudiaran, que entraran a la universidad a dar cátedra. Por lo tanto, pues si ella está caminando por ahí, pues quiere decir que, bueno, para que fuera legítimo que caminara por ahí, tendría ella que ser profesora, pero al no ser profesora, pues se le quedan viendo raro porque usted, ¿por qué está caminando por aquí si usted no puede ser profesora, ¿no? Entonces, así se van presentando varias situaciones en las que se da cuenta de que su presencia en esa universidad es como rara o como que no está permitida. Ajá. Entonces, bueno, para eso ella va presentando otros ejemplos que no me voy a detener porque menciona nombres de escritores, menciona nombres de obras literarias, pero no las voy a como a explicar, igual porque en este momento no tienen tanto peso para la argumentación. Obviamente tienen peso en el sentido de que quiere decir que bueno, pues que en las universidades se lea a tales autores y que ella también los ha leído y los conoce, pero ahorita como para nuestro análisis no tiene tanto sentido estar diciendo quiénes son los autores que menciona. Nada más hay que tomar en cuenta que ella pone ejemplos de autores de la época que son reconocidos y que tienen autoridad y que, bueno, ella al mencionarlos, pues quiere decir que es una persona culta y que los conoce tan bien como los pudiera conocer un profesor de universidad. Esto me recuerda pues al ensayo también de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, cuando sus detractores le decían que ella no tenía como derecho a estudiar las escrituras de la Biblia porque las mujeres no eran capaces de comprender o de tener instrucción sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras, y ella empieza a mencionar un montón de ejemplos de mujeres que tienen autoridad sobre la Biblia y en general mujeres cultas. Y entonces, pues queda claro que Sor Juana no era una persona improvisada, ¿no? Que era una escritora reconocida, perdón, que era una persona culta y que sabía del tema que estaba hablando. Bueno, igual acá, Virginia Woolf, eh, al mencionar estos autores, pues queda claro que no es una persona ignorante, sino que sabe del tema, por lo menos de la literatura, ¿no? Bueno, entonces, eh, también, también en este momento de su recorrido ficticio,
dice que va a la biblioteca, ¿no? Y dice lo siguiente, pero antes habría que determinar cuál es el contenido, cuál estilo, problema, qué. Está diciendo como cualquier cosa y de repente dice, pero ahí estaba yo en la puerta misma de la biblioteca. Entonces, en su recorrido por esta universidad, se queda frente a la biblioteca y dice, debo haberla abierto, la puerta de la biblioteca, porque inmediatamente surgió como un ángel guardián vedando el camino, con una agitación de ropaje negro en lugar de alas blancas, un caballero suplicante, o sea, un hombre plateado y bondadoso, que deploró, fíjense lo que dice acá, deploró en voz baja al despedirme que la entrada de la biblioteca solo fuera permitida a señoras acompañadas por un profesor del colegio o provistas de una carta de presentación. Que una mujer haya maldecido una biblioteca famosa es asunto del todo indiferente a la biblioteca famosa. Entonces, aquí nos dice algo que, fíjense, estaba en su época, pues era una limitante para las mujeres de su época, ¿no? A ciertas bibliotecas, o quizá a todas y sobre todo a las más importantes, no podían entrar las mujeres. Dice aquí, la entrada de a la biblioteca solo estaba permitida a señoras acompañadas por un profesor del colegio o provistas de una carta de presentación. Ajá. Entonces, fíjense cómo la educación estaba restringida a las mujeres. Bueno, pues ahora, por ejemplo, si van ustedes a la Biblioteca Central, que es la biblioteca de la UNAM, o a la biblioteca de su alcaldía o de su municipio, pues es poco probable que les restrinjan la entrada, ¿no? A cualquiera de ustedes, a hombres y mujeres, sobre todo a las mujeres. Al contrario, bueno, les dicen, ay, qué bueno que viniste a la biblioteca. Pero fíjense cómo en esta época las mujeres no podían entrar, sino solamente si eran acompañadas por un profesor y provistas de una carta de presentación. O sea, el conocimiento estaba limitado. Y no porque fuera una escuela privada, sino porque era una mujer la que entraba al recinto. Entonces ahí hay otro impedimento para ella en esta universidad, aunque es un relato ficticio, pues nos da cuenta de algunas limitantes que había en la época. Y luego, bueno, esto no quita que Virginia Woolf tenga como ironía al respecto de todo lo que está comentando. No sé si no sé si lo perciben, que a veces es como hasta que se está burlando de todos estos, de todas estas reglas que hay en las universidades, ¿no? Y dice algo que me pareció bastante gracioso, dice, al recostarme contra el muro, la universidad me parecía un santuario donde se conservan especies raras que se extinguirían muy pronto si tuvieran que luchar por su vida en el asfalto del Strand. Y esto me da gracia, ¿no? Porque es algo que se dice comúnmente, que las personas que son muy eruditas, pues sí sabrán mucho de un tema, pero no podrían sobrevivir a un día, no sé, o a un ataque zombie, ¿no? Eres muy erudito, pero no vas a poder sobrevivir al ataque zombie. Bueno, pues esto es lo que dice Virginia Woolf. La universidad es un santuario de especies raras que se extinguirían muy pronto si tuvieran que luchar por su vida en el asfalto del Strand. Bueno, entonces después ella pone un ejemplo muy importante que es, empieza a decir cómo se construyó esa biblioteca ficticia de la que nos está hablando de Oxbridge, eh, y dice que ay, perdón, esa universidad se construyó gracias a los diezmos, a las donaciones, etcétera, ¿no? Empieza a decir eso. em, que si no fuera por esos aportes de las personas, esta universidad no se hubiera construido. Y eso también es muy importante porque ahora en la actualidad las principales agentes que construyen escuelas es el gobierno, ¿no? El gobierno destina recursos para crear nuevas escuelas y, y bueno, ampliar la oferta educativa. Obviamente también puede haber escuelas privadas, pero bueno, digamos, el Estado es el principal, eh,
agente para la educación, para que exista la educación, el derecho a la educación, pero acá en la época de principios del siglo XX de Inglaterra, y bueno, también habría que ver cómo fue en México, aunque creo que para este año ya estaba la UNAM construida, pero bueno, fíjense, de hecho, la universidad también, lo que era en un inicio la UNAM, que era la universidad, que era una universidad religiosa, no se construía por el gobierno, digámoslo así, sino que se construía porque había gente que donaba para ello. Podría ser la iglesia o podrían ser los feligreses o las personas de la comunidad que tenían dinero y que aportaban de su ganancia o de su herencia, de lo que tuvieran, para construir una escuela. Entonces aquí ella nos está diciendo esto, ¿no? Estas universidades se construyeron gracias como a los esfuerzos de las personas. Dice, tierras fueron cedidas, se pagaron diezmos, y cuando pasó la época de la fe y llegó la época de la razón, prosiguió el río de oro y plata. O sea, gracias a las personas fue que se construyeron estas universidades. Se dotaron becas, se fundaron cátedras, solo que el oro y la plata ya no fluían de los cofres del rey, sino de las arcas de industriales y mercaderes, de la cartera de hombres que habían hecho, digamos, una fortuna con la industria, etcétera. O sea, fíjense, los comerciantes ya empezaban a poner dinero para construir universidades. Bueno, eso es otra cosa que está contando acá. Y bueno, después hace como una digresión sobre lo que estaba comiendo en su almuerzo, y es raro porque pues es una historia inventada, ¿no? Pero bueno, ella le dice, bueno, yo quiero contarles lo que comí en mi almuerzo en Oxbridge. Y bueno, y después mete otras digresiones que son hasta curiosas porque en realidad está haciendo, según lo que yo interpreto, ya ustedes me dirán, está haciendo como una distracción a su lector para lo que realmente quiere decir. Todo eso de que vio un gato sin cola, de lo que comió, quién sabe qué tantas cosas dice, son como distractores que va metiendo porque realmente lo que va a decir a continuación es algo importante. De hecho, hasta dice que estaba leyendo unos poemas y no sé qué tantas cosas, y de repente empieza a decir unos hechos bastante trascendentales. Hasta dice que se equivocó de camino. Bueno, dice varias cosas. Aquí las estoy viendo, me estoy saltando las páginas porque son varias digresiones que hace. Dice también que la literatura debe atenerse a los hechos, que era como algo que antes se pensaba, ¿no? O bueno, ciertos escritores pensaban de esa manera. Pero bueno, nosotros sabemos que puede haber también ficción, ciencia ficción, etcétera. En fin, y luego, igual, sigue ella haciendo digresiones. Hay bastantes páginas con digresiones. Eh, y bueno, hay algún momento en donde dice que cuando está volviendo a ver que hay personas construyendo un edificio de esta universidad ficticia, bueno, ella se pone a pensar en las personas que juntaron el dinero para poder construirla, vuelve como a ese tema y dice que las personas que pusieron todo su empeño para poder construir esa universidad, ya dijimos que son comerciantes o personas que quieren cooperar con la comunidad para construir la universidad, pero habla de sus mamás, ¿no? O sea, sus madres. Ella, según esto, está con una persona, ¿no? Almorzando, que es Mary Seton, pero acuérdense que es una persona ficticia, no es que ella realmente hubiera estado con Mary Seton platicando en una universidad, sino que esto lo está ella inventando. Pero bueno, dice, yo estaba platicando con Mary Seton y nos pusimos a pensar, ajá, que
para juntar el dinero para la universidad, se tardaron bastante tiempo y fue una larga lucha, dice, fue una larga lucha y con las mayores dificultades para conseguir reunir 30,000 libras. Ajá. Dice, de modo que no podemos darnos el lujo de vinos y perdices y sirvientes con fuentes en la cabeza. No podemos tener divanes y cuartos propios. Las amenidades, dijo, citando algún libro, tendrán que esperar. Entonces, eh, se, se, para juntar esas 30,000 libras para poder construir la universidad, se tuvieron que dejar de lado pues ciertos lujos, por decirlo así, ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de vinos y perdices y sirvientes con fuentes en la cabeza, no podemos tener divanes y cuartos propios, van a tener que esperar, ¿no? Porque necesitamos juntar este dinero para la universidad. Y luego inmediatamente dice, pensando en todas esas mujeres trabajando años y años, matándose para juntar 2,000 libras y no pasando entre todas de 30,000, nos indignó la culpable pobreza de nuestro sexo. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para dejarnos pobres? Empolvarse la nariz, mirar vidrieras, pavonearse al sol en Montecarlo. Y entonces ya empieza, ahora sí, después de tantas digresiones, a hablar del verdadero problema que le interesa, que es el dinero del que pueden disponer las mujeres. Entonces dice, nuestras madres estaban muy preocupadas por reunir 30,000 libras para la universidad. ¿Por qué estaban preocupadas por reunir 30,000 libras? Pues porque no las tenían, ¿no? Entonces, por eso dice, nos indignó la culpable pobreza de nuestro sexo. Es decir, las mujeres son pobres porque ni siquiera pueden conseguir 30,000 libras. Pero ojo, lo está diciendo como una queja, pero no es una queja. En realidad lo está resaltando para que nos demos cuenta de que las mujeres en realidad, por lo menos en su época, no tenían el poder adquisitivo, es decir, no tenían dinero. Y ustedes dirán, bueno, pero sí tenían dinero porque cómo mantenían a sus hijos, etcétera. Pero piensen bien que ese dinero que tenían no era dinero que ellas generaban, sino que se lo daban sus esposos o era parte de su herencia. Entonces, de eso es en lo que ella está poniendo atención. Ellas no tenían como para abrir su bolso y sacar 30,000 libras, sino que las tenían que conseguir. Ellas no eran dueñas de su trabajo como para poder conseguir dinero. Eso es lo que está tratando de decir. Ajá. Entonces, digamos que se empieza a quejar, entre comillas, de sus mamás, ¿no? De la mamá de ella y de la mamá de Mary Seton con la que está platicando. Y bueno, y de otras mujeres. Y dice, bueno, ¿por qué nuestras mamás no tenían dinero? Bueno, pues es que no se dedicaban a trabajar en lo que deja dinero, ¿no? Dice, si se hubiese entregado a los negocios, si hubiera sido un fabricante de seda artificial o un magnate de la bolsa, si hubiera dejado 200 o 300,000 libras a Fairham, estaríamos cómodas esta noche y el tema de nuestro diálogo pudo haber sido arqueología. Entonces dice, nuestras mamás no fueron mujeres de negocios, no fueron comerciantes, no fueron inversionistas de la bolsa, y por eso nosotras no tenemos dinero, por eso nosotras no estamos gozando del dinero. Pero ojo, por favor hay que contextualizar. Se está quejando de eso, pero no es porque que se esté quejando de que las mamás, no se está quejando realmente de eso, sino de lo que se está quejando es de que las mujeres no tenían acceso precisamente a esas profesiones. Las mujeres no se entregaban a los negocios porque no podían dedicarse a los negocios, ni al comercio, ni a ser inversionistas de la bolsa, ¿no? Entonces, eso también heredaron a sus hijas, el no poder dedicarse a esas profesiones o no tener dinero, pero no porque ellas no quisieran, sino porque no estaba permitido que lo hicieran. ¿Ja? Y bueno, entonces eso repercute en la generación de Virginia Woolf porque dice, si nuestras mamás fueran ricas y nos hubieran dejado dinero, ajá, que ellas producían, nosotras ahorita estaríamos siendo arqueólogas, botánicas, antropólogas, físicas, astrónomas, matemáticas, geógrafas, etcétera, ¿no? Pero no, nuestras mamás fueron amas de casa, les costaba mucho trabajo tener dinero y nosotras también estamos en una situación de pobreza.
eh, dice, si solo la señora Seton y su madre antes que ella, hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y hubieran dejado su dinero, como sus padres y sus abuelos y bisabuelos, para fundar colegios y cátedras y premios y becas destinadas al uso de su sexo, hubiéramos cenado muy tolerablemente las dos un plato de ave y una botella de vino. Entonces vuelve a repetir, ¿no? Las mujeres no han heredado riqueza a las mujeres porque no se dedicaron al arte de hacer dinero, se dedicaban al hogar, a mantener a la familia, la administración del hogar. Eh, si ellas hubieran dedicadose a los negocios, hubieran creado becas para mujeres, pero no lo hicieron. Pero ojo, lo vuelvo a repetir, lo repito para que quede claro, no se está quejando realmente, es una manera irónica de quejarse. Se está quejando porque no estaba permitido que las mujeres se dedicaran a estas actividades. ¿Ok? Dice, bueno, si nuestras madres se hubieran dedicado a los negocios, nosotras ahorita hubiéramos estado explorando o escribiendo, arangueando por los lugares venerables del mundo, sentadas meditando en las gradas del Partenón, encaminándonos a una oficina a las 10 y volviendo con toda comodidad a las 4 a borronear algunos versos. Y aquí la verdad siento que se está quejando de la comodidad de los hombres que se dedican a la escritura. Ajá, los hombres, como si han sus papás, digamos, ¿no? Si han tenido este dinero y este poder para heredarlo a sus hijos y que los hombres, varones, se dediquen a la escritura, los hombres de la época de Virginia Woolf, los hombres que se dedicaban a la escritura, tenían pues un dinero, una herencia para poder dedicarse a escribir, a aranguear por los lugares del mundo, meditar en el Partenón, o podían ir a trabajar en la mañana y en la tarde regresar a su casa y ponerse a borronear algunos versos, ¿no? O sea, los hombres sí tienen esta posibilidad económica de trabajar o de no trabajar y después regresar a su casa a dedicarse a la escritura, mientras que las mujeres no tienen ese permiso ni esa capacidad económica para dedicarse a ello. Ajá. Y dice después, si nuestras mamás se hubieran dedicado a dotar un colegio, dice, dotar un colegio, o sea, dar dinero para un colegio, si hubieran podido dedicarse a trabajar, imagínense a las mujeres de los años 20 dedicadas a trabajar para generar dinero, entonces eso implicaría la supresión total de las familias. Hacer fortuna y tener 13 hijos, porque las mujeres acuérdense que antes tenían muchos hijos, uno tras otro, no hay ser humano que dé para tanto. Hay que encarar los hechos, dijimos. Entonces aquí vuelvo a decir que estaba utilizando la ironía. No es que se esté quejando de que las mamás tengan tantos hijos, sino de que los mandatos sociales decían que las mujeres tenían que tener hijos. Entonces, pues, tener hijos, 13 hijos, como era en aquellos años, un hijo tras otro, no da para dedicarse también a trabajar, generar una fortuna y como para donar para becas, ¿no? Y bueno, esto creo que lo hemos podido comprobar en nuestras propias historias. Obviamente hay mujeres que tienen 13 hijos y trabajan y hacen pasteles y se dedican a mantener a su familia, pero digamos que no se dedican a generar una fortuna, ¿verdad? No les alcanza tener 13 hijos y después también hacer una fortuna como para hacer una universidad. ¿Verdad? No se pueden hacer las dos cosas. Bueno, entonces después habla de lo que implica tener un hijo. Primero son 9 meses para que nazca la criatura, después 3 o 4 meses para criar a la criatura y después algunos años para dedicarse a jugar con la criatura. Ajá. Y bueno, entonces aquí habla un poco de la maternidad, que acuérdense también que pues en estas épocas, como las mujeres igual no tenían acceso al trabajo, pues se tenían que dedicar a la crianza de los hijos, ¿no? Y bueno, estar ahí todo el tiempo atendiéndolos, entonces mucho menos les iba a dar como espacio para trabajar. Ahora ya está más aceptado que las mujeres trabajen
y tengan hijos, ¿no? O tengan hijos y trabajen, como sea, que puedan combinar ambas actividades. Pero al inicios del siglo XX, pues no estaba tan bien visto que una mujer se dedicara a trabajar si era madre, ¿no? Se supone que tendría que estar en su casa atendiendo a sus bebés. Y sobre todo las mujeres del estatus de Virginia Woolf, que pues, como ya les he contado, ella no es que fuera pobre en el sentido de que no tuviera casa ni nada, sino que sí tenía su casa, incluso tenía una cómoda herencia y su esposo era rico, ajá, pero también vivía estas limitaciones de no poder estudiar, no poder trabajar, em, y bueno, tener que dedicarse al hogar, ¿no? Eran como los mandatos que ella tenía que seguir. Eh, y entonces, casi inmediatamente después, ya, bueno, ya casi al final del capítulo 1, pero nos lo explica, dice, si la señora Seton y su madre y la madre de ella hubieran acumulado enormes tesoros para dotar colegios y bibliotecas, eh, ojalá hubiera sido, ¿no? Ojalá hubiera pasado eso, pero en realidad, dice, era imposible que ganaran dinero. Ajá. ¿Por qué? Porque la ley les negaba el derecho de poseer el dinero que pudieran ganar. Ajá. Solo hace 48 años que la señora Seton tiene un centavo, porque en todos los años anteriores hubiera sido propiedad de su marido. Y esto también es muy importante que lo reconozcamos y que vayamos viendo cómo, cómo ha sido que las mujeres hemos tenido impedimentos que los hombres no tienen, ¿no? Por ejemplo, esto, las mujeres no podían tener dinero propio, ajá. O sea, si Virginia Woolf heredaba una fortuna, esa fortuna no era como para ella, pues, sino que era propiedad de su marido y su marido era el que tenía que administrar esa fortuna, ¿no? Entonces aquí dice que hace 48 años ese dinero no le pertenecía, era de su marido. Bueno, quizá a Virginia Woolf ya no le tocó esa parte, pero a las mujeres de la generación anterior, eso era lo que sucedía, ¿no? Los bienes que ella tuviera, que le hubieran heredado, no eran de su propiedad, sino que eran de su marido. Y eso sucede todavía en muchos estados, sobre todo en los estados islámicos, ¿no? Las mujeres no tienen propiedades, sino que todo es de su esposo y ellos les administran sus gastos, etcétera. Eh, entonces, pues eso da a que sus mamás, las madres de Virginia Woolf y de las mujeres de su época, no tenían ningún centavo, ningún dinero para amenidades, para vino y perdices, vedeles y césped, libros, cigarros, bibliotecas y ocio. Y es verdad eso, ¿no? Ellas no tenían su propio dinero, sino que dependían de lo que le daban sus maridos. Obviamente, si ustedes leen novelas del siglo XIX, pues iban a ver a mujeres gozando de su tarde de té o de vacaciones, etcétera, pero todo eso era a expensas de lo que sus maridos les proporcionaban. Ajá. Y bueno, entonces eh, va terminando este primer capítulo y vuelve a repetir su idea, ¿no? Que, que es para las madres de Virginia Woolf y sus contemporáneas, pues era muy difícil juntar 30,000 libras, ajá, para nuestras madres que tenían 13 hijos de pastores protestantes en San Andrews. Y ahí como que vuelve ella a ser irónica, ¿no? Nuestras madres entregadas por completo a la maternidad y bueno, a la religión, ¿no? Y sin poder trabajar ni heredar a sus hijas ese dinero y esas posibilidades de generar sus propios ingresos, por decirlo así. Y bueno, después dice, consideré por qué razón la señora Setón no tenía dinero que dejarnos.
¿Y qué efectos ejerce la pobreza sobre la mente y cuál es la riqueza? Entonces ahí ya empieza como ella a plantearse algunos elementos de la influencia del dinero en las personas. ¿Qué efectos ejerce la pobreza sobre la mente y cuál es la riqueza? Ajá. ¿Qué significa crecer sin dinero a crecer con un respaldo económico? Y luego ya va terminando su primer capítulo y dice, pensé que sería más agradable quedarse adentro y pensando en la seguridad y prosperidad de un sexo en la pobreza y la incertidumbre del otro y en el efecto de la tradición y de la falta de tradición en la mente del escritor. Bueno, entonces ya después para terminar su primer capítulo dice, bueno, ya ya mejor me puse a pensar en otra cosa porque ya me estaba como causando ansiedad, ¿no? Y luego dice, finaliza el primer capítulo. Yo estaba como sola con una sociedad inescrutable. O sea, dice, en realidad no entiendo por qué pasaban estas cosas o por qué pasan. Dormían los seres humanos postrados, horizontales, mudos. Ni un alma se movía en las calles de Oxbridge. Hasta la puerta del hotel se abrió al toque de una mano invisible. Ni un sereno esperaba para alumbrarme. Tan tarde era. Entonces, finaliza con esta caminata ficticia que dio por Oxbridge y las reflexiones que tuvo en esta caminata, en esta autoficción, ¿no? En esta autoficción de una caminata. Entonces, así empieza este ensayo y lo que ella nos quiere transmitir, que es, ya nos dijo su tesis, ¿no? Las mujeres para escribir necesitan dinero y un cuarto propio. Y después ya nos muestra su primer argumento, que es las mujeres antes de ella no tenían la capacidad de generar su propia riqueza, sus propios recursos económicos, y por lo tanto no le pudieron heredar esa riqueza a sus hijas. Entonces esa es otra cosa que nos plantea y finalmente nos plantea pues crecer con una mente de pobreza, ¿no? O sea, con una mente donde no hay una base material como para que te brinde seguridad, pues causa estragos también en la mente, ¿no? Y es diferente a una mente que ya tiene un respaldo económico. Y ella dice que las mujeres, pues como que han crecido con esta mentalidad de la pobreza, mientras que los varones han podido crecer con la mentalidad de la riqueza. Es decir, las mujeres han tenido como, los hombres, los varones han tenido como este respaldo económico y las mujeres no. Y vamos a ver cómo lo sigue desarrollando en los próximos capítulos. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Yo ya sé que me tardé 40 minutos, pero bueno, espero que les sirva como para ir profundizando en este capítulo 1 de El cuarto propio de Virginia Woolf. Bye.